Hola, hola, muy buenos días. Ahora sí, el momento ha llegado para hacer nuestra sesión en directo con Matías y vamos a hablar sobre un tema que hace mucho que no hablamos, que es el tema del tostado. Mira, para poneros en situación, yo hace, digamos, yo creo que, déjame ver, sí, un par de semanas estamos hablando ya sobre lo que es la parte en el mundo del café del proceso, ¿sí? Estamos hablando sobre las fermentaciones con Julián durante las últimas 2 semanas y ahora he llegado a hablar sobre el siguiente paso dentro de la cadena del mundo del café. Y el siguiente caso, por supuesto, es primero comercializarlo y venderlo, pero después lo que hay que hacer es tostarlo. Y por eso vamos a hablar con Matías, que veo que ya está aquí. Esto de café. Hoy va a ser un día que vamos a responder un montón de preguntas sobre el tostado de café. Yo tengo aquí todo el listado. Y hola Matías, ¿cómo estás? Hola Kim, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Muy buenos días por ahí en México. Bueno, sí, como allá anticipé un poquito, hoy vamos a hablar sobre el tueste contigo y sobre todo lo que vamos a hacer es responder algunas de las dudas que más personas están teniendo a la hora de tostar su café o querer emprender en el mundo del café. Y también, bueno, vamos a ir cómo va un poco esta sesión. Si alguien tiene preguntas, si alguien quiere hablar, también puede hacerlo. Entonces, bueno, bienvenidos y bienvenidas a este live donde vamos a hablar sobre el tueste de café con Matías Durán. ¿Cómo estás? Muy bien, Kim, muy contento de estar contigo y con todas las personas que se están conectando. Ya vemos por ahí algunos amigos de México, otros de Barcelona. Saludos por allá a Frank, que vi que se conectó. Pues nada, un gusto estar con ustedes. Qué bueno, entonces aquí estamos en familia. Oye, una primera preguntita, ¿no? Si quieres, te voy a poner un reto, ¿sí? En un minuto, ¿sí? Presentarte y decirte por qué estás tostando café hoy en día y qué es lo que te mueve en este mundo del café. Gracias, Kim. Sí, vamos por el reto. Pues mira, mi nombre es Matías Durán, para quien no me conozcan, soy mexicano, vivo en la ciudad de Querétaro y tuesto café por pasión, por gusto, por aficionado al café, porque tengo una formación en políticas públicas, soy doctor en políticas públicas, pero es precisamente en Barcelona cuando estuve estudiando el doctorado que eh, profundicé el café de especialidad y especialmente el tueste. Por cierto, fue de las personas que conocí primero a Fran de Nomad, que nos está saludando. Saludos, Hola Fran, ¿qué tal? Fran. Gracias Fran por ayudarnos con el tema de la importación del verde, no, del verde y tostado para nuestra calibración. Pero sí, ahí empezó tu descubrimiento, ¿no? Sí, Ajá. sí, Kim, ahí va yo para redactar la tesis. Pues ya sabes que uno de estudiambre, se la pasa uno en las cafeterías, redactando, y tenía yo la ventaja de que Nomad, incluso tu primera sitio, ¿no? Me parece donde estabas, pues me quedaba muy cerca y yo me iba a beber unos excelentes expresos con ellos y con otros colegas, y ahí me enamoré del café especialidad, pero sobre todo del tueste. De tal manera que cuando quería, bueno, sabía que iba a regresar a México, yo ya tenía claro que quería empezar esto como hobby. Lo que pasa es que después el café es como la mafia, ¿no? Perdón la expresión, pero una vez que te metes es difícil salir, y así me pasó a mí, pero para bien. Y lo que empezó con un hobby, pues hoy es un emprendimiento muy bonito, Kim, que estamos llevando al día de hoy ya por 5 años o seis años. Mira, yo estoy aquí abriendo un timer, un temporizador, porque veo que es difícil de mantenerlo en un minuto. No, es broma. Mira, vamos a hacer a mí me gusta la dinámica porque hemos enviado hace unos días a nuestra lista una encuesta y un poco más de 100 personas han respondido. Y esta encuesta era para saber realmente cuáles son vuestros mayores retos, vuestras mayores dudas en el tema de café. Entonces yo creo que vamos a poner como reto, porque hay 110 preguntas, yo creo que no vamos a hacerlos todos aquí en esta live, pero sí que yo voy a leer alguno y te voy a dar otra vez el reto de un minuto, a ver si alguien está ahí temporizando y nos puede decir, ya pasó el minuto, o quizás es tan interesante que ni te lo van a decir. Pero antes de eso, me gustaría comentar de que
por nuestra gran sorpresa, el 36% de las personas que han llenado la encuesta han dicho que no son profesionales de café, pero quieren empezar o tener su empresa tostadora. Wow, este yo creo que es tu caso, ¿no? Es decir, tú has empezado así, entonces muy, muy bonito. El 37%, entonces casi la mitad, y este yo creo que es clave aquí, son productores de café que quieren crear su propia marca y tostar su café. Impresionante esto. Bueno, el restante ya son profesionales de café y otros que ya tienen una cafetería, también hay personas que tienen cafetería que quieren tostar, pero estos dos datos realmente a mí me han sorprendido mucho. ¿Quieres darte una primera pincelada sobre estos datos que tenemos aquí? Sí, Kim, la verdad es que eso llama la atención, pero a la vez, hasta cierto punto, es un poco esperable. Y me explico por qué. Tanto para el caso de los emprendedores, ¿no? Que no están en el café de especialidad, como por los productores, la verdad es que hay ventajas muy, muy interesantes de dar este paso para comenzar a tostar. Voy a hablar rápidamente, comenzando con los productores. Mira, Kim, es una tendencia que está sucediendo a nivel mundial, que los productores vean en el tueste una posibilidad adicional para abrir una nueva línea de negocio sin dejar de ser productores. Mucho fue obligado a veces por la pandemia, ¿no? Este encierro que pasamos hizo que muchos productores se plantearan, bueno, ¿y qué puedo hacer? Bueno, el tueste y la tienda en línea y el poder hacer envíos se vuelve una opción formidable como una nueva línea de negocio, ¿no? No vas a dejar de vender café verde, no vas a dejar de atender a tus tostadores, pero sí es muy interesante abrir una nueva línea de negocio, por un lado, ¿no? Por otro lado, en los productores también, saber tostar tu café, aunque no lo quisieras, digamos, vender con tu marca de finca, también se vuelve algo muy importante, ¿no? Si estás haciendo, por ejemplo, decías ahora al inicio, ¿no? Que habían estado trabajando con el tema de las fermentaciones. Bueno, si tú estás innovando con fermentaciones controladas, vas a necesitar saber tostar ese café para poder evaluar tu trabajo de finca, ¿no? Entonces también es muy interesante y yo creo que esto es lo que están viendo los productores, ¿no? Por eso hay estos números, ¿no? Una posibilidad de negocio, pero también una posibilidad de evaluar sus procesos y también, Kim, de conocer el potencial que tiene su café sensorialmente para diferentes clientes. Nosotros sabemos que sobre todo granos complejos, ¿no? De buena calidad, tienen un rango sensorial muy amplio y no hay un perfil sensorial mejor, sino que hay varios, ¿no? A lo mejor al mercado asiático le gusta un perfil sensorial y al mercado norteamericano otro. Y si tú sabes tostar tu café como productor e identificar esos perfiles, puedes hacer una oferta mucho más precisa a los compradores, ¿no? A las personas que estén interesadas. Me he pasado del minuto, pero es que es muy interesante esto que estamos comentando. Sí, realmente yo de verdad lo veo muy interesante. De hecho, yo creo que la conversación, digamos, en la cabeza, digamos, de muchos productores de café es justamente esto, ¿no? Vale, nosotros producimos el café, lo vendemos a 2, 3, 4 dólares, 5, 6, 10 si tienes mucha suerte, el kilo. Y ahora, digamos, vemos que el tostador, ¿no? Lo vende luego a 10, 20, 30, 40, 50, 60 euros de kilo. Y luego el barista lo vende a 1, 2, 3, 4, 5 euros la taza. Entonces estás como en este dilema, ¿no? De que, oye, ¿dónde están todos estos márgenes, estas ganancias, ese tal? Y quizás se hace esta idea de que el tueste es una gran oportunidad para tener un ingreso nuevo. Por un lado seguramente es, pero por otro lado también tiene sus inversiones. ¿Puedes hablar un poquito sobre esto para no plantar ilusiones que quizás no pueden luego resultar en, uy, quizás no era tan rentable o sí, no sé? ¿Cuál es su experiencia? Sí, Kim, pues bueno, ya sabemos que tostar café, sobre todo si lo vamos a hacer a un cierto nivel de, por ejemplo, crear tu marca de café tostado, pues vamos a necesitar un equipo por lo menos mediano, ¿no? Y dependiendo el país y la marca, pero sí pensemos que solamente el equipo hay que invertir
por lo menos 10, 15 mil dólares o euros, ¿no? Por lo menos, ¿no? Dependiendo la marca. Para el puro, la pura tostadora, ¿no? Por ejemplo, esta que tengo acá atrás es una marca nacional de México y es una tostadora de 7,5 kilos y, bueno, ronda por esos precios, ¿no? Pero a lo mejor también vas a necesitar, y me voy a permitir mover un poco la cámara, tener una tostadora de muestras, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, la inversión va sumando y hay que considerarlo. Ahora, la ventaja es que muchas personas, no solo productores, sino emprendedores, hay dos vías, ¿no? Y por ejemplo, yo comencé con esta maquinita de tostar, pero también puedes maquilar tu café, ¿no? O sea, puedes tú pedir a otro tostador que ya está establecido que te maquile para crear tu propia marca, ¿no? Y quizá ahí hay un paso intermedio para, digamos, no hacer esa inversión tan onerosa al principio, ¿no, Kim? No sé, Sí. ¿tú lo ves así? Sí, me gusta la propuesta porque sobre todo yo me acuerdo cuando viajé incluso a Colombia las primeras veces, una de mis sorpresas realmente era esto, de que muchísimos productores ya tienen su propia marca, pero que quizás no lo tuestan ellos mismos. Pero ahí a veces viene como una complicación de que, vale, otra persona lo tuesta, cómo lo está tostando, cuál es la Sí. calidad de ese café. Quizás ese es un tema que también hay que considerar cuando empieces, porque poner cualquier otra marca en el mercado, que es lo mismo que el otro, no te vas a diferenciar, ¿no? Así es, Kim, en el mejor de los casos, ¿eh? Porque también es cierto que hay muchos casos de, pues sí, productores que han comenzado a tostar y ya sea porque no conocen las capacidades de los equipos que tienen a la mano o porque se lo están encargando un tostador y no saben qué perfiles particulares encargar a esos tostadores, pues esos cafés están teniendo resultados subóptimos, digamos, ¿no? Y esto tiene un problema porque si es el café de la finca tal y tú lo pruebas como consumidor, te puedes llevar una mala impresión de que ese café no es tan bueno. Y quizá es bueno, quizá lo que está mal es el tueste, ¿no? Si tú como productor no sabes encargar ese perfil a un tostador o no lo sabes hacer, puedes también tener ese problema, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se me ha venido a la mente esa parte porque lo hemos visto, por lo menos acá en México, algunas veces, ¿no? Mm. Esa es una parte también muy, muy importante. Y en el lado de los emprendedores, Kim, que también era el otro 36% que compartías Sí. al principio, Ujú. también, digamos, no es de sorprenderse, llama la atención, pero es hasta cierto punto algo esperado, porque la verdad es que emprender en el tema del café es un emprendimiento muy bonito, ¿no? O sea, yo lo puedo compartir, ¿no? Incluso muchas personas que seguro están aquí, que están comenzando a emprender en el tueste del café, lo estarán ya notando, ¿no? Es una actividad muy bonita que te enamora, realmente es una actividad muy humana, muy sensible, porque estás hablando con productores en finca, con baristas, estás tratando con un producto que tiene vida, ¿no? Que es el café. Y es un emprendimiento muy bonito. Y si lo sabe uno llevar a su ritmo, a sus tiempos, que no se te pase de tueste ni que te quede crudo tu emprendimiento, pues realmente que es una actividad muy bonita. Por ejemplo, yo hoy en día, a pesar de que soy doctor en políticas públicas, estoy al 95% en mi emprendimiento como microtostador, ¿no? Mm. Entonces, hay oportunidades muy interesantes para los emprendedores en el mercado, ya sea que vayas por el volumen, ya sea que vayas por microlotes, ya sea que pongas una cafetería y te pongas a tostar. Las combinaciones son enormes, Kim. Todo es posible, wow, impresionante. Mira, yo quiero hacer, primero, antes de entrar en esta batería de preguntas que te voy a hacer, quiero comentarles a todos que estáis aquí, ya 130 personas, gracias por venir realmente, porque esta sesión vamos a hablar sobre Tueste con Matías, va a sacar algunas de las pinceladas ahora durante este live, pero también os quiero hacer la invitación porque dentro de 2 semanas, exactamente dentro de 9 días, vamos a tener una semana completa donde vamos a hacer un reto, ¿sí? Y este reto se llama el reto microtostador. Yo ahora estoy retando a ti para responder en un minuto, pero este reto va a tener muchísimo tiempo porque vamos a estar cada día, durante 5 días, 1 hora como mínimo, en directo por Zoom, haciendo
las masterclasses. Entonces va a ser un reto maravilloso donde Matías te va a enseñar el camino para tostar café de especialidad con tu propia marca, incluso si aún no tienes una máquina de tueste. Voy a mostrar un momentito la página es, el link es microtostador.com, y cuando entres en microtostador.com vas a ver aquí esto en tu pantalla, y luego vas a apretar este botoncito aquí que dice quiero asistir a las clases. Ahí rellenas tus datos y ahí te vamos a enviar toda la información de estas clases. Entonces, si a ti te inspira, hazlo ya, o luego cuando terminamos la sesión. El link estará en mi biografía para que lo puedas pulsar directamente, y si no, entras en microtostador.com. Ahora ha llegado el momento de entrar en las preguntitas, y como hay realmente muchísimos, voy a hacer una pequeña selección, ¿no? Un poco según consideramos que puede ser interesante para todos, porque algunos de estos puntos vamos a profundizar justamente en 2 semanas. Entonces vais a tener esta posibilidad de acceder a esas 5 clases de introducción en el tueste de café. La primera pregunta, directamente aquí al grano, es la primera que leo incluso. ¿Cuáles son los errores de un principiante, ¿sí?, cuando empieza a tostar, y cómo evitarlo? Quizás el cómo evitarlo nos vamos a aplazar un poquito, pero ¿cuáles son esos 3, 4 principales errores que incluso tú has cometido cuando empezaste? Así es, Kim. A ver, yo lo pondría en dos planos diferentes, ¿no? Por un lado, si todavía no tienes máquina, el principal error es escoger un mal equipo, ¿no? El primer error es escoger un equipo que no responde a tus necesidades. Ese es el primer error. Ya sea, y quizá el más común, es que te quedes corto. Normalmente, por lo que hablamos al principio, son inversiones importantes, ¿verdad? Uno busca decir, bueno, comienzo con una máquina muy pequeñita, y si realmente estás comenzando un emprendimiento que quiere ser, que sea rentable pronto, bueno, quizá ese es un primer error. Normalmente la gente compra un equipo muy de poca capacidad, y al año las cosas empiezan a ir bien, y entonces estás tostando a tiempos completos, ¿no? Con los problemas que eso implica, ¿no? Comprometer la consistencia de tus tuestes, tu producto final, el cansancio, el desgaste de tu equipo. Entonces, el primer error es ese, ¿no? Entonces, yo lo que recomiendo es hacer un buen plan de negocios, un buen plan financiero, un buen plan de pensar en cuánto tiempo esperamos retornar la inversión, para que al año, cuando quizá todavía no has pagado el primer equipo, ya te ves en la necesidad de volver a invertir en un equipo más grande. Y para los que ya tienen un equipo de tueste y que estás comenzando, yo lo que he visto, y como bien has dicho, nos ha pasado quizá a todos los que hemos comenzado, es que hoy los equipos tienen muchos parámetros, muchas variables que puedes mover. El aire, las revoluciones por minuto. Y es muy fácil, Kim, que estás tostando y tocar esta perilla, tocar esto. Y eso es muy complicado de manejar. Son muchas variables las que intervienen en el tueste, y yo te diría, mueve las menos posibles. Arranca con una configuración estándar y ve haciendo cambios marginales y evaluando cómo cambia eso en el perfil sensorial, porque ese es de los principales errores que tenemos, ¿no? Y por eso a veces nos salen cafés más oscuros, a veces más claros, a veces con un sabor más muy diferente a otro, cuando no con defectos de tueste, ¿no? Por ejemplo. Sí, Sí, de sí. hecho, es quizás un poquito más técnico, pero yo creo que es una de las... Después de la pregunta de qué máquina comprar, yo creo que esta también va a salir por aquí seguro, pero primero vamos a ir a otros. Muchos preguntan esto, ¿no? De que tostar es poner el café dentro de una tostadora durante X tiempo a X temperatura. Entonces, la pregunta que viene es, ¿cuál es el tiempo y la temperatura ideal para tostar mi café y sacarle la mejor cantidad de notas en olor y sabor? Pone aquí una persona, sí, de nuestra encuesta. Así es, Kim. Esa es una pregunta súper recurrente, y lamentablemente debo decir que no hay una respuesta única ni correcta. ¿Por qué? Porque hay muchísimas variables que dependen para encontrar un perfil
de tueste adecuado para un café. Es decir, cada café, para empezar, tiene condiciones muy diferentes de densidad, de humedad, de componentes que vienen ya desde la finca, de su genética. Y después, en la máquina tienes otra vez una infinidad de variables que puedes utilizar, y después tienes una infinidad de gustos y preferencias de los consumidores. Entonces, una respuesta única no es, no hay la mejor manera ni el mejor tiempo posible. ¿Cuál es el mejor tiempo posible? El que encuentras como ese equilibrio en estos tres aspectos. Las potencialidades que tiene tu semilla o tu café, las potencialidades que tiene tu máquina para tostar y los gustos y preferencias de la mayoría de tus clientes. Entonces hay un trabajo que hacer de perfilar, evaluar, analizar las potencialidades y ir encontrando ese perfil ideal, ¿no? Un perfil muy bueno de un café puede ser en 7 minutos, 8, y también uno en 16 o 20 minutos, ¿no? O sea, hay de todo. Ya. Esto es muy importante que sepamos, bueno, en todas las áreas de nuestra cadena hay fórmulas, pero no hay una fórmula que puede funcionar para todos. Y esto es al final lo que hay que aprender es crear tus propias perfiles o fórmulas o llámalo como queremos llamar, ¿no? Entonces es un tema, es curioso, yo también siempre, ¿no? ¿Y cuál es la receta? ¿Y cómo se hace eso? ¿No? ¿Cuáles son los pasos a pasos para hacerlo? De hecho, esta es una de las cosas que vamos a explicar también durante la semana que viene, bueno, en 2 semanas en el reto microtostador. Las personas que quieren saber o profundizar un poquito más en estos tipos de conceptos, Matías va a explicar muy bien qué es este perfil de tostado, cómo funciona, etcétera. Pero entra en microtostador.com y ahí vas a tener acceso gratuito a estas clases introductorios. También ya os quiero anticipar de que después de hacer estas masterclasses, vamos a abrir nuevamente las inscripciones a nuestro curso completo con Matías. Y esto es algo que los detalles los vamos a comentar a su tiempo, pero es algo que, bueno, lo hacemos una vez cada 4 meses más o menos. Entonces, esta vez va a ser algo muy, muy especial. Ya os comentaremos por qué. Porque hemos ido trabajando en este programa con Matías durante un año ya casi, y está saliendo muy bonito y los alumnos están teniendo muy buenos resultados. De hecho, durante la semana que viene también vamos a hablar con alumnos, y aquí hay alumnos y quieren compartir sus experiencias con el curso de Matías. También contáctanos y nos dices, oye, Kim, yo quiero hablar sobre mi experiencia porque ha sido excepcional. Entonces, bueno, nosotros encantados de hablar. El lunes, martes ya tenemos lives programados, entonces ya vamos a hablar con los alumnos. Pero la siguiente pregunta, que tiene que ver mucho con la pregunta anterior, y de ahí vamos a tirarlo a otro concepto, pero es la siguiente. ¿Cómo lograr, y me gusta que lo describa así, el punto dulce sin perder las características propias del origen? Quizás más bien cómo, quizás más bien explicar por qué es tan importante eso, ¿no? O qué significa este concepto del punto dulce en el tueste. Sí, Kim. Sí, Kim. Esto, fíjate, como has dicho, en el curso completo no damos fórmulas generales, sino enseñamos algo que yo le llamo gestión estratégica de tueste, y que es precisamente esto, ¿no? Encontrar este punto dulce de un café determinado a una capacidad de carga en un equipo concreto, ¿no? ¿Qué es ese punto dulce? Pues, a ver, en un tueste tenemos, cuando nos vamos a los extremos, tenemos defectos de tueste, ¿no? Entonces, no queremos llegar a esos extremos, ¿no? En tiempos ni en temperaturas. En medio está un punto dulce, un rango sensorial aceptable que resalta las características de ese café. Pero más que un punto concreto, yo diría hay una área, un rango sensorial que mientras tú te muevas en ese rango sensorial, tu café va a ser dulce, jugoso, bien tostado, limpio. Ahora, ¿en qué punto te vas a situar? Nuevamente, depende de los clientes que tengas, sus gustos y preferencias, las capacidades de tu equipo y las potencialidades de tu grano, ¿no? Entonces, vamos, a lo mejor tenemos el mismo grano, Kim, tú y yo, pero tú tienes un perfil de
de gente de tu país que le gusta, no sé, cafés muy, muy claros y acá en México a lo mejor nos gustan, no sé, muy achocolatados, pues lo vamos a tostar diferente. Y ambos van a estar en ese punto dulce que estamos hablando, ¿no? Entonces, me gusta así Mm, como verlo como un rango, ¿no? sí, me encanta. En las clases, Ujú. perdón, voy a mostrar una lámina, una gráfica, en donde va a quedar muy claro esto que estoy describiendo, ¿no? Dónde está ese rango sensorial eh, o ese punto dulce que nos han comentado nuestro amigo. Correcto, y de hecho Cruz aquí también menciona, ¿no? Para un café de tal características, de tal altura, qué temperaturas, ¿no? Qué ajustes, y te va a quedar claro cuando veas las clases en 2 semanas de nuestro reto microtostador, porque lo que has dicho vas a mostrar lo que es este gráfico, que demuestra la posibilidad que hay en el rango de sabor, como lo llamas tú también, que sí, realmente es importante entender eso y también lo que has dicho, adaptado a este cliente que tú vas a servir. Y es cierto, si tienes un cliente más especializado, quizás esos cafés más tostados no les van a gustar. Y si tienes un cliente más tradicional, estos cafés quizás menos tostados no les va a gustar. Entonces, este tema, ¿cómo para ti a nivel personal, cómo ha sido la evolución, el reto, qué has descubierto así? Por ejemplo, tú estás en México, Querétaro, ¿qué has ido descubriendo? Porque creo que también seguramente has visto mucha reacción de tu mercado. Sí, Kim, la verdad es que es impresionante, ¿no? Uno piensa al menos dos cosas, ¿no? Que tú pones a tostar el café como en una máquina de hacer palomitas de maíz, rosetas de maíz, y ya está, y te olvidas y termina el producto, y que a todas las personas les gusta el café, así en general. Y cuando vas adentrando, profundizando en estos temas, te das cuenta que no, que hay que modular un perfil de tueste, hay que gestionarlo y que no a todas las personas les gusta el mismo rango sensorial. Y entonces, por ejemplo, ahora en el curso completo también hablo mucho de lo que es la filosofía de tueste y la filosofía de oferta de cafés. Entonces, uno como emprendedor en el tueste, hay que encontrar esa filosofía con la que vamos a ofertar nuestros cafés y a quién se los vamos a ofertar. Yo en mi caso, por ejemplo, acá en mi ciudad o en México, bueno, ¿Sí? ¿Estás todavía ahí? Sí, estás ahí. Perfecto, sigue, sigue. perfecto. En mi caso, bueno, tengo una filosofía de oferta muy clara que atraigo a personas que hacen match con ese perfil sensorial, ¿no? Otras personas les gustará otro tipo de cafés y eso, y en mí no encuentran esa oferta y está bien, ¿no? O sea, yo estoy atrayendo a ese tipo de personas que, digamos, embonamos. Y esto es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, encontrar su hueco en el mercado y encontrar las semillas que respondan a ese gusto y preferencia, ¿no? Y luego ya uno en el tostador, pues va uno a modular, a gestionar el aire, las revoluciones por minuto, el gas, dependiendo de esas objetivos que nos estamos planteando, ¿no? No sé si te he Mm. respondido muy bien, ¿eh? Sí, 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 mira, aquí por ejemplo, Pura Vida habla sobre o pregunta cómo elegir un tamaño de una tostadora para no quedar corto el primer año, ¿no? Este es justo una de las cosas que vamos a explicar en la semana que viene, bueno, la después, 9 días, pero si quieres adelantar un poquito sobre esto. Sí, Kim, claro que sí, este es un asunto muy importante, ¿no? Yo creo que primero hay que entender uno qué vas a hacer en el mercado. ¿Vas a ser un mayorista o vas a ser una cafetería que va a tostar su propio café para atender tu barra, tu café, tu espresso, por ejemplo? ¿O vas a ser una tienda en línea, ¿no? Para empezar, ¿no? Si vas a ser un mayorista, obviamente no vas a poder comenzar con una tostadora de 2 kilos porque rápidamente te vas a quedar corto, pero si eres a lo mejor una persona que va a tostar súper café, lotes muy, muy especiales, pues a lo mejor una tostadora de 15 kilos para arriba no te va a servir, ¿no? Porque vas a tostar normalmente baches mucho más pequeños, ¿no? Entonces,
para elegir la máquina, primero hay que entenderse nuestra propuesta de negocio, cuál es la que vamos a ofrecer en el mercado y empezar desde ahí a desdoblar qué necesidades tenemos, ¿no? Después vendrá ya todo un ejercicio de estimación de ventas, que por cierto, ahí hay algo muy interesante que vemos en el curso completo y que te va a ayudar a proyectar, ¿no? Qué tostadora necesitas con más certeza y más claridad, ¿no? Pero mi recomendación sería esa, entenderse como propuesta de negocio en el mercado, ¿no? Ya, sí, 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 me gusta. Y de hecho ahí tengo varios ejemplos de alumnos que a veces los alumnos hacen caso y a veces no. Tampoco tenemos la verdad absoluta, pero cuando tú le dices, no, 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 empieza ya con, en tu caso, empieza ya con un tostador de 10 kilos y pasó hace 10 años casi, ¿no? O 7 años. Un alumno y dice, no, no, pero ¿sabes qué? Yo primero quiero el de 5 kilos. Digo, uy, uy, no, es que yo, en tu caso, yo te veo vendiendo muchísimo café. Entonces, y medio año después ya tenía que cambiar la tostadora. Medio Claro. año después. Imagínate. Imagínate tú el esfuerzo económico que es, a lo mejor todavía ni la había terminado de pagar o no sé, que yo, a lo mejor hasta, no solo es el equipo, Kim, también es de dónde estás tostando. Ah, sí. Compras Ujú. una tostadora de 5 kilos, ubicas un local, ¿no? De cierto tamaño y de repente necesitas una de 15. Bueno, no solo es comprar la nueva tostadora, sino es ahora alquilar un nuevo espacio, ¿no? Ya. Entonces, bueno, el dinero es un recurso escaso y hay que eficientarlo, ¿no? También debo decir, Kim, que en mi caso, a ver, esto sobre todo es muy relevante porque para los emprendedores que su primer paso en el tueste va a ser un negocio de café, tienes que tener la mirada muy precisa, ¿no? En este sentido. En mi caso fue un poco diferente porque fue muy gradual, ¿no? Yo me estaba dedicando a otra cosa y lo iba haciendo por hobby, pero me pude dar cuenta de este recorrido y de estos retos que va uno teniendo, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Creo que ahí has dado al clave de la siguiente pregunta, incluso para introducirlo, es muy bonito. De hecho, tenemos aquí a 34 personas que quieren hacer una pregunta en directo. Yo les propongo, porque 34 es mucho, les propongo que ponéis en los comentarios, a mí me gustaría hacer una pregunta en directo o algo así. Y pones alguna anotación de qué pregunta, ¿no? Para poder orientarnos un poco. Y así yo hago la selección, luego elijo tu nombre y ¡pum! Le doy, más que nada porque algunos aprietan este botón sin saber, luego les hago la petición y nadie responde. Entonces, eso no puede ser. Si tú quieres hacer la pregunta, escríbelo claramente en los comentarios que quieres hacer la pregunta live con vídeo, ¿ok? La pregunta es justamente esta. ¿Tercerizar el tueste de café o hacerlo uno mismo? Es bonito que viene justamente esta pregunta porque realmente ahí está la clave, ¿no? Así es, Kim. Exactamente, ¿no? O sea, primero, ¿qué oferta uno va a hacer en el mercado? Y después, obviamente, ver las posibilidades, no solo de capital, sino también incluso a lo mejor físicas, ¿no? Si eres un productor que está en la sierra, ¿no? De un país productor y a lo mejor es muy complicado, quizá no tienes energía eléctrica, no, bueno, quizá la mejor opción no es tú comenzar a tostar, sino terciarizar, ¿no? Hacer la maquila. Sí, a ver, yo conozco a muchos personas que tienen su marca de café en las ciudades y están maquilando, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen las instalaciones adecuadas para tener un almacén de café verde, para tener una venta al público y entonces deciden enviar su café con otro tostador a que se los maquile y les pongan su marca, ¿no? Pero nuevamente, no hay una respuesta única, va a depender mucho de lo que quieras. Y tenemos ejemplos muy interesantes tanto en Latinoamérica como España, ¿no, Kim? Que al respecto, que en las clases podemos incluso, si quieres, para no gastarnos el tiempo en eso, pero profundizar más en esos ejemplos, porque sí se puede. Es decir, sí puedes tú tener tu propia marca de café maquilándolo, sí puedes tener tu propia marca de café tostándolo tú mismo. Es posible, ¿no? Ejemplos los hay. Correcto, súper. Mira, voy a comentar a los que están haciendo la petición, digamos aquí en los comentarios. Lo que hay que hacer es
poner en los comentarios. Entonces, por ejemplo, Camelloso tiene una pregunta, pero tienes que también hacer la solicitud tú mismo apretando el botoncito que dice una cámara. Apretas ahí para que aparezca tu nombre en la lista y lo puedes seleccionar, ¿vale? Pero, mientras tanto, una de las cosas que vamos a hablar también en la clase es justamente la ventaja de empezar muy pequeñito. ¿Puedes hablar un poco sobre esto? Es justamente lo que has dicho tú. Lo vas a profundizar en el curso, pero, bueno, en el reto. Pero sí, puedes darle alguna pincelada ahí de qué sería la ventaja de empezar con una tostadora, la que tienes tú, pero la que está ahí escondida ahí atrás. La pequeñita, sí. Sí, por cierto, esta tostadora yo la conocí en Barcelona con los amigos de Nomad, con Fran, ¿Es verdad? ¿verdad? Sí. Así es que ahí fue mi referencia y comencé con ella. A ver, hay muchas ventajas, Kim, de comenzar pequeñito y sin presiones de escalar, ¿no? A volúmenes grandes. Primero que llevas tu tiempo en todo, ¿no? O sea, te das tu tiempo para establecer relaciones comerciales con tus proveedores sólidas, por ejemplo, ¿no? Te das el tiempo para conocer sus proyectos, para visitarles, para crecer juntos, para abrirte también y decir, oye, productor, voy comenzando, mi conocimiento es limitado, ¿qué café me recomiendas que me va a servir para comenzar? Por ejemplo, ¿no? Entonces te das el tiempo de eso y ser honesto y decir, oye, te puedo comprar ahorita solo 30 kilos, 20 kilos. Entonces, eso es muy importante. Y con esos kilos y en una tostadora quizá de muestras, puedes comenzar a experimentar. Por aquí vi una pregunta que decía que si se puede hacer un buen tueste con una tostadora, creo que muy limitada, ¿no? Entendía que tenía muy pocos parámetros de control. Sí se puede y hasta diría, mira, hasta te beneficiaría porque sabrías modular un perfil de tueste solamente con el gas, ¿no? Y entonces entenderías la incidencia que tiene el gas en tu tostadora, ¿no? A veces creemos que tener muchas variables es mejor, pero como decía al inicio, bueno, si las movemos todas a la vez, quizá estropeamos el tueste, ¿no? Entonces, comenzar pequeñito te va permitiendo observar los cambios que tiene un proceso lavado, un proceso natural, un proceso honey, una variedad típica, una variedad pacamara, y empezar a ver a una escala micro, esos efectos. Los errores que vamos a tener y que queremos tener errores para aprender, también van a ser mucho más suaves, no nos van a impactar tanto en nuestro proyecto. No es lo mismo echar a perder 200 gramos de café que una carga de 8 kilos, ¿no? Entonces, esas son las ventajas de comenzar poco a poco. Y también podemos pensar en, pues que te vas abriendo paso en el mercado también con relaciones sólidas ahora con tus clientes, ¿verdad? No puedes atender a muchos, así es que los pocos son lo que se llama pocos vitales, ¿no? Son pocos, pero son vitales para tu negocio. Entonces, vas entendiendo también sus necesidades, vas entendiendo en dónde aciertas, dónde fallas y vas adaptando también al mercado, ¿no? Es muy interesante, sí. Sí, y aquí voy a leer la pregunta de Cameloso, porque realmente no te veo dentro de, de la petición, pero es la siguiente. ¿Cuál es el primer paso que hay que dar para los que no tenemos ningún conocimiento previo? Muy buena pregunta, porque justo por eso estamos aquí. Así es, Kim. Fíjate que algo que me gusta mucho tanto de la semana, ¿no? Del reto que estamos haciendo es que es algo muy importante, muy interesante porque hablamos para personas que no tienen idea del café, solamente lo beben y quieren comenzar a tostar o les llama la atención y quieren explorar las posibilidades de negocio. Estamos dando datos muy interesantes en ese sentido, tanto financieros como técnicos, de cuáles son tus primeros pasos que debes de dar, en qué debes de fijarte. Y también pues hablamos para aquellos que tienen incluso ya experiencia incluso con negocios funcionando, ¿no? E incluso en nuestro curso completo tenemos ambos perfiles. Tenemos gente que va dando sus primeros pasos, pero tenemos gente también súper consolidada y que están teniendo beneficios, bueno, de hablar de de lo que nos gusta. Y sabes, Matías, lo que me vino ahora a la mente, varios de las caras de las personas
que empezaron como amantes de café y que es que de verdad es alucinante lo rápido hoy que se pueda aprender esto, de verdad. No te frenas por todos los tecnicismos que vemos por ahí, por todo lo que quizás hoy nos parece muy complicado de probar el café, de tostar los perfiles, todo eso, porque al final, si alguien te lo enseña paso a paso, muy estructurado, se va así. Y tenemos realmente varios alumnos. Vamos a mostrar algunos de los estudios de caso también durante el reto, pero me vienen a la mente varios. Uno que tenía una cafetería, otro que tenía incluso uno en algunos de los cursos anteriores era bombero, que montó una tostadería en menos de un año. Otro que tenía ya hecho algunos cursitos y luego compró su máquina de 10 o de 15 kilos y ahora tiene su marca de café. Otros que empiezan de cero, maquilan, ¿no? Es decir, y empiezan a aprender a vender, sobre todo, porque también hay que aprender a vender antes de hacer una inversión de este tipo. Entonces, yo para responder aquí la pregunta de Camelloso, yo diría de que realmente la mejor opción es inscribirte en este reto primero, como primer paso, ¿sí? Y como segundo paso, si ves que el reto te ha sentido y que dices, vale, ¿sabes qué? Esto sí me gustaría darle un compromiso más, porque al final es un compromiso tuyo más, te inscribes en el curso completo, ¿sí? Sí. Y cuando haces esto, ahí vas a tener el panorama completo para decidir qué máquina comprar, decidir si vas a vender para cafeterías o para retail, ¿no? O online o lo que sea. Vas a ver qué materiales necesitas, cuál va a ser la inversión total que vas a necesitar, cómo se hace todos esos perfiles para que ya antes de empezar tienes nociones muy claras. Y de ahí compras una máquina tostadora de muestra, como dice aquí Matías, y arrancas, ¿sí? Y de ahí otra vez puedes ver si realmente es para ti. Quizás has llegado a un límite y dices, uy, no, quizás no era para mí. Por lo menos no has invertido esos 20.000 euros y mucho más para montar todo tu sistema y has empezado con entender el concepto. Entonces, gracias por estar aquí, gracias por hacer la pregunta. Y Y sabes que, sí, no sé Kim, si creas. Sí, sí, déjame añadir también que además, sí de verdad, anímense a acompañarnos toda la semana porque les vamos a compartir información muy importante, es decir, no solo de tueste, ya verán, les tenemos sorpresas de que dice, oye, Matías, bueno, voy a aprender a tostar en estas clases y si decido dar el otro paso, voy a profundizar en el tueste, pero y catar. Y tenemos ahí sorpresas también que vamos a revelar la próxima semana. Es decir, lo que queremos es como protegerte, ¿no? Cubrirte en todos los aspectos y es muy lindo las transformaciones que se están dando, sí. Correcto, aquí incluso tenemos de personas que dicen, nos envías la información del curso, mira, te va a llegar todo si te inscribes en microtostador.com, ¿sí? También está en el link en la biografía, cuando terminamos este live, vas a mi biografía o a la biografía de Quantum Crack de Matías y busques ahí el enlace para inscribirte. Y la idea es la siguiente, cuando te inscribes, es muy importante, te enviamos automáticamente un correo, ¿sí? Con la información. Si no has recibido correo, dos cosas. O búscalo en tus bandejas de correo no deseado. Eso es lo primero. Segundo, si todavía no te entra, inscríbete nuevamente con el mismo correo para ver si quizás tú has tipeado mal o con otro correo, porque algunos emails incluso están tan difíciles de pasar por todos los sistemas de que vamos a ver. No sé si tú has visto alguna otra pregunta, porque yo tengo aquí todavía Mira, 100 para responder, pero si ves alguno ahí. aquí me salió Eduardo, bueno, me imagino que es Eduard.paz. Dice, ¿vale la pena vender un café tostado de especialidad o trabajar con un café corriente comercial? Buena pregunta. Buena pregunta. Y tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Depende. Depende cuál es el lugar en el mercado que quieres ocupar, Eduardo, ¿no? Perdón, yo asumo que eres Eduardo, pero Eduard, bueno, Eduard Paz. exactamente. Entonces, a ver, yo tengo colegas aquí en mi misma ciudad, no solo en el país, que se enfocan más al café comercial y tienen volúmenes más grandes, y yo por el contrario tengo volúmenes mucho más pequeños, pero me enfoco más a cafés más especiales. Y a todos nos funciona, ¿no? Hay un mercado para todos. Lo que es importante es entenderte tú, en qué lugar ocupas
y transmitir eso a tu clientela, al mercado, ¿no? Y también decir que no excluye una cosa u otra, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, no quiere decir que no pueda atender mayoreos, de hecho lo hago, ¿no? De hecho atiendo algunos mayoreos, pero digamos que mi comunicación principal no va ahí y al revés, ¿no? Hay colegas que se enfocan más al mayoreo, pero no quiere decir que no puedan tostar microlotes o cafés muy especiales, ¿no? Pero hay que entender qué oferta, qué lugar quieres ocupar en el mercado, ¿no? Ya, mira, aquí tengo un par de, me gustaría responder más las preguntas que están haciendo aquí porque así hay más interacción también. Pero, por ejemplo, Héctor, bueno, pregunta directamente, me gustaría ver el programa, ¿lo dejan grabado en Instagram? No, esto no va a estar en Instagram, esto va a estar solamente disponible cuando te inscribes en microtostador.com. Son clases introductorias, son gratuitos y luego te comentamos si alguien quiere profundizar, cómo lo puede hacer. Pero la idea es que veas primero esas 5 clases, que absorbes la información, que hagas la idea de tu proyecto de negocio con más claridad y que luego decides si realmente quieres hacer el siguiente paso y tener un poco más de compromiso en tu carrera, ¿no? Es simplemente esto. ¿Por qué? Aquí hay una pregunta también de nuestro amigo Terrin Café. ¿Tú estás viendo las preguntas también cuando los publico así o no? No, 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 Kim. no, vale, no, porque es la sesión de preguntas y respuestas. Vale, entonces, se verán temas de cata para saber identificar cómo vas a mejorar el perfil. Aquí estás con uno de los mejores de cata del mundo, estás con Matías, que aparte de ser tostador, es catador y es juez de la tasa de excelencia en México y por eso hay que saber catar. Entonces, es justamente lo que toca aquí y a mí también me encanta, ¿sí? Yo he logrado algunos puestos en el campeonato del mundo y realmente hacemos cursos específicamente sobre cata. Pero ¿qué comentamos sobre la cata y qué importancia tiene catar café para ser tostador? Buena Sí, pregunta. yo creo que no hay tostador sin catador o catadora, ¿no? O sea, no puede uno conservarse como tostador si no catas. Y, y esto es muy importante, Kim. Yo lo experimenté así, ¿no? Es decir, yo cataba todos estos años por mi trabajo, ¿no? Para evaluar los cafés que voy a escoger, que voy a comprar, para evaluar su calidad, para describir su perfil sensorial. Y el año pasado que decidí enviar mi solicitud para tasa de excelencia, bueno, fui aceptado, pasé los exámenes que hacen y tuve la oportunidad de estar como juez nacional de tasa de excelencia. Y ahí me di cuenta, Kim, que cuando una herramienta de trabajo como es la cata la haces bien, la haces profesional, realmente el nivel como catador también sube mucho, ¿no? Y es eso, es una herramienta de trabajo, ¿no? Entonces, eh, Y tu es nivel como básico. tostador, ¿no? Es decir, tu exigencia Sí, cada vez era más también. así es, Kim. Y la verdad es que hay diferentes maneras de catar para diferentes objetivos. Y nosotros profundizamos después lo que es la cata para evaluar tus tuestes de producción, que no es lo mismo evaluar la calidad de un café, ¿verdad? Uno te sirve para decidir si entra o no en tu menú de oferta de cafés y la otra te sirve para evaluar cómo estás haciendo tu trabajo como tostador, ¿no? Y hay muchas más. Y bueno, Maravilloso. Kim, no sé si también valga la pena, creo que estamos como ya un poco con cupos llenos, pero también hablar de la calibración que estamos haciendo, ¿no? En Ah, México ujú. también, esto es algo, bueno, es que hay muchas cosas muy interesantes que estamos Sí, que haciendo contar. y Pero solo quedan 10 minutos. Entonces, resumido, la calibración, que ya los cupos están llenos, si quieres realmente nos envías un correo, miramos si alguien se va para inscribirte, pero es una calibración donde justamente aprendes a catar. Y justamente aquí, la penitencia café nos dice, buenas tardes, entonces, para alguien que está iniciando, lo primero es ser catador y luego tostador. Ahí. Va a la par, pero para empezar, a ver, aprender a catar es más económico que aprender a tostar y equivocarte en el tuesta. Por eso es mejor que empieces cuanto antes con el tema de la cata. Pero también lo vamos a mencionar en la semana, bueno, en el reto microtostador que tenemos en 9 días. Entonces, sí, ¿quién inscríbete en preguntó eso? Sí. microtostador.com.
Sí, perdón. Sí, quien pregunta eso de verdad no se lo pierda porque hay unas sorpresas muy interesantes en esos dos sentidos, ¿no? Cata y tueste. Sí. Kim, mira, me gustaría nada más Sí. decir que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? De entre café comercial y especialidad. Preguntan si necesitas dos equipos diferentes para tostar. No, en tueste puedes hacer, en esta máquina puedes tostar café comercial y microlotes. Lo mismo en la de muestras que enseñé, ¿no? O sea, entendiendo tú tu sistema de equipo de tueste, puedes perfilar según la calidad y el resultado que quieres. Sí, quizás aquí a mí me gustaría aclarar un poco porque el reto se llama microtostador y quizás aquí hay personas pensando ya, pero yo quiero montar una gran tostadora. ¿Qué le dices? No, 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 que se puede, porque, a ver, ser microtostador no quiere decir que tienes un tope de producción. Yo en mi caso me considero un microtostador por mi entorno, por mi filosofía, por lo que hago en el tueste, pero aquí puedo tostar cantidades importantes de café, ¿no? Además, lo que es importante como microtostador es que te especializas en la gestión de los tuestes, en entender los cafés y tostarlos de esa manera, que después tienes una base muy sólida para escalar, ¿no? Para escalar. Y mira, aquí en ese sentido puedo sí comentar que cuando he tostado o cuando tengo alguna línea, ¿no? Como más para cafeterías, más básica, incluso ahí se siente la diferencia, ¿no? O sea, la gente me lo dice, ¿no? O sea, a ver, este café que tiene un rango sensorial más estrecho, pero se nota el toque de tueste que se hace incluso en cafés más básicos, ¿no? Ese es lo importante. Incluso en tuestes oscuros, Kim, yo no tuesto oscuro, pero me han pedido a veces hacer un tueste oscuro y cuando hago eso, incluso ahí han sentido la diferencia del tueste. Entonces, ser microtostador te da una caja de herramientas para solucionar cualquier problema o cualquier reto que tienes enfrente, ¿no? Sí. Ya. Me gusta. Mira, aquí un compañero, bueno, Or Pro Audio nos pregunta, estoy tostando con café utilizando un Alio Bullet, he tratado de tostar un tueste medio, si tienes algunas sugerencias. Y creo que es muy interesante, las personas que ya tienen un tostador pequeñito, que también se inscriben para el reto, porque realmente os va a sorprender la cantidad de claridad o la claridad, digamos, que vas a obtener cuando veas a Matías explicar estos conceptos que a veces nos parecen difíciles. Pero sí, las personas que ya quizás tienen un tostador, quizás algunos consejos, puede ser que ya están tostando, no sé, si quieres poner aquí en los comentarios quién está empezando de cero, quién ya está tostando con un tostador de muestras y quién está tostando quizás lotes o batch, como se dice en inglés, un poquito más grande, ¿no? Entonces así lo puedes poner y los vamos conociendo también un poco. Pero sí, ¿qué recomendaciones darías a esta persona? Sí, Kim, mira, yo voy a compartir lo que muchos de incluso los alumnos nos han ya compartido, ¿no? Ahí tenemos alumnos que incluso tienen equipos de producción y de muestras con algunos años de haberlos usado y se dieron cuenta que no conocían su equipo, que no conocían su equipo y con lo que hemos estado trabajando han podido conocer su capacidad, ya sea de muestras o de producción, y empezar a hacer tuestes que no habían hecho antes. Lo mismo puede aplicar, por ejemplo, para la Alio, ¿no? Que han comentado. Conociendo bien tu equipo y haciendo los ejercicios que proponemos para conocer tu equipo, vas a encontrar las maneras de decir, bueno, gestiono este equipo de tal manera para hacer un tueste oscuro, un medio o un claro, ¿no? Así a grandes rasgos, ¿no? Entonces, el tema es conocer tu equipo, conocer a profundidad tu equipo, sus límites y sus potencialidades. Basado en ejercicios que tú has creado Así es, para los alumnos, sí, vale. así es. Sí, cabe mencionar de que aquí lo que estás mencionando es un tema más profundo, Sí, que eso sí que se va a ver en el curso completo, pero la semana del reto sí que vamos a darte algunos conceptos para que ya puedes ajustar tus perfiles o tus tuestos, ¿no? Pero
Aquí hay una pregunta, creo que es muy bueno para ir terminando un poco este primer live. La semana que viene vamos a hacer un par de lives así más, tanto por Instagram como por nuestro canal de YouTube. Asegúrate de que estás inscrito en microtostador.com para recibir todas las notificaciones de este maravilloso reto que vamos a hacer. Pero aquí resumo algunas de las preguntas que han hecho varios, ¿sí? Y es sobre justamente este concepto del café de especialidad versus café comercial, el concepto de tueste de arábica, tueste de robusta, el concepto de tueste de café lavado, tueste de café natural. Quizás podemos darle una visión global sobre esos conceptos, empezando con, para ti, ¿qué es la diferencia entre café de especialidad y el café comercial? Mira, Kim, a mí me ha gustado mucho la propuesta que has hecho de hablar de un café sensible, porque creo que recupera mucho mejor lo que es el café de especialidad. Va más allá de un puntaje, ¿no? O sea, el café de especialidad se ha definido como aquel que tiene más de 80 puntos en un ejercicio de cata, pero creo que un café de especialidad trae detrás muchas más cosas, ¿no? La historia, las fincas, las personas que trabajan ahí, el trato humano. Entonces, el café sensible me parece que incorpora mucho mejor esta idea. Para mí, esto sería la diferencia respecto de un café comercial que se produce a volumen, que se produce, digamos, sin tanta protocolo, que cumple un objetivo en el mercado que es necesario, pero que, digamos, pierde un poquito de esta sensibilidad que sí lo tiene el café especial o el café sensible, ¿no? Yo lo vería así, Kim. Wow, me encanta. Y ahora los diferentes, porque la pregunta de arábica, robusta, café lavado, natural, honey, lo que sea, todos los procesos que hay. Este concepto también de procesos creo que es algo que cada vez más se va a escuchar y es un reto realmente, ¿no? Tostar cafés de diferentes procesos, con tantas diferentes novedades que hay hoy en día, realmente, bueno, como tostador tiene que ser muy ágil de ajustar los parámetros. Así es que la verdad es que es un reto y lo estamos viendo hoy en día en el mercado, ¿no? Es decir, yo he tenido información de muchos colegas que estamos tostando cafés con fermentaciones quizá un poquito más extendidas y que tiene su reto para tostar esos cafés. Pero, ¿cuál es la diferencia entre tostar un café de esos bien y no? Conocer los fundamentos de tu equipo, pero también de qué pasa eso en el café, qué es lo que está pasando, por qué esos cafés están sacando aceite más rápido a pesar de que los hice claros. Bueno, hay un fundamento y perdón, me meto mucho me gusta profundizar. Esto es un tema que incluso vemos en el curso, ¿no? En el curso completo. Incluso lo propongo ahí referencias científicas para entender qué está pasando en la estructura celular del grano y entender qué debemos de hacer como tostadores, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Y ahí va a estar la diferencia, Kim, entre que tu negocio sea rentable ofreciendo cafés que están bien tostados a que no, ¿no? Sí, 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 sí. Y de hecho aquí los viajes de Matioc nos dice tiene relación la fermentación controlada con el tostado. Y sí, por eso, con lo que empezamos este live, vamos a cerrar también este live. Yo quiero que queda muy, muy claro el objetivo del estudio de café es dar apoyo a emprendedores y profesionales en el sector de café en cada área. Entonces, hace 2 semanas hicimos 2 semanas de sí, masterclasses, sesiones en directo sobre el concepto de la fermentación. Yo realmente les recomiendo a todos de que os inscribís cuanto antes en nuestra lista, porque si tú haces las clases gratuitas de la fermentación, vas a entender ya un montón de conceptos para el tema del tostado, ¿sí? Yo entiendo que no todos son productores y no todos quieren profundizar y comprar el curso de fermentación porque es muy técnico, pero sí ver las clases gratuitas, realmente te lo digo en serio, aunque bueno, yo promuevo el estudio de café, es nuestra empresa, pero de verdad que estas clases son generadas con profesionales. Julián es un profesional, Matías es otro profesional que profundiza en el tema del tostado. Entonces, si tienes un poquito de interés en el tema de café, apúntate y ve lo que se despierta dentro de ti, porque es algo muy bonito que puede pasar. Y muchos empiezan
leyendo quizás un libro, ¿sí? Puede ser esto, o otros, y termina montando una tostaduría de café o una finca o una cafetería o lo que sea, ¿vale? Así es, Entonces, no Kim. sé si tienes ahí alguna reflexión y de ahí tengo la última preguntita para terminar. No, no, y nada, me quedo con, bueno, la reflexión sería en este sentido, ¿no? O sea, esa es mi experiencia, ¿no? O sea, yo comencé, ¿no? Yo recuerdo haberte visto por ahí algún día en Barcelona, ¿no? Tomando café, pues uno empieza eso, ¿no? Tomando café, recuerdo a Fran tomarme café y mira, estoy ahora, haciendo algo que me gusta y me apasiona y que estoy feliz haciéndolo, ¿no? Entonces, sí, sí. Qué bonito, qué bonito. Mira, Dulce Pecado, mira el nombre. Dulce Pecado dice, hay tostadores pequeños de 1 kilo de capacidad. Y la pregunta es, ¿realmente estos equipos pueden producir un buen tueste? Quizás eso puede ser un spoiler ya para que se apunten en el reto, pero sí, en 2 palabras, porque ya nos estamos pasando 1 minuto de nuestra hora prometido. ¿Y qué pasa en el tueste si nos pasamos 1 minuto? Entonces, no Ahí, sé. sí, sí, exactamente, Kim. Mira, se cortó un poco y no escuché bien la pregunta. No sé si la puedo repetir rapidísimo. Sí, si tostadores, existen tostadores pequeños de 1 kilo, ¿sí? Y la pregunta es simple, ¿realmente estos equipos pueden producir un buen tueste? Ya, Kim. Sí, a ver, la respuesta es sí, sí. También depende qué tipo de equipo de 1 kilo, ¿no? Y de sus capacidades térmicas y todo. Pero nuevamente, si tú conoces sus límites y potencialidades de tu equipo, vas a poder sacarle el mayor provecho, ¿no? Es decir, por ejemplo, quizá el productor de ese equipo de de muestras te dice que lo puedes meter el kilo y tú cuando lo conoces bien te das cuenta que funciona con 400 gramos a la perfección. Pues vas a hacer tus baches de 400, 600 gramos y vas a sacar buenos perfiles de tueste, ¿no? Depende, ¿no? O sea, puede tener algunas deficiencias y lo que buscaríamos sería bajar o disminuir esas deficiencias de tu equipo, ¿no? Súper, entonces con esto vamos a cerrar esta sesión. Muchísimas gracias, Matías, por tu tiempo. Nos vamos a ver la semana que viene en más sesiones. Cuando te inscribes también en microtostador.com, en la siguiente página va a tener un botón para entrar en los grupos de WhatsApp. Ahí también enviaremos toda la información de todo el reto, de todo lo que va a pasar antes, después, etcétera. Entonces, inscríbete también a este grupo y nos vemos dentro de muy poquito. Muchísimas gracias, Matías. Chao, chao. Un abrazo. Chao. Gracias, Gracias. chao.